Buenos días, querida familia. Muy contenta hoy de poder seguir compartiendo con ustedes esta enseñanza sobre lo que significa que nosotros estemos en Cristo Jesús. Vamos a empezar. Tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos, tomen nota de cosas que les habla el Espíritu mientras que estamos estudiando esta palabra. Y vamos hoy a dar comienzo con, primero que todo, habíamos visto que en el video anterior habíamos visto Colosenses capítulo primero. Hemos visto que Cristo Jesús es verdaderamente la imagen visible del Dios invisible. Y también hemos visto que con Cristo Jesús, en Cristo Jesús estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, eh, también vimos en el primer video que en el cuerpo de Cristo está la plenitud de la divinidad de Dios. Esto es algo para nosotros extraordinario, difícil a veces de aceptar, de entender, pero es así. Él lo dice, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y en ese cuerpo habita corporalmente, ¿cierto? La plenitud de la divinidad de Dios. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 5, 17 y 19. Son versículos que ya hemos visto, o sea, los hemos escuchado en otras oportunidades, pero aquí lo que nos interesa es ver que estamos en Cristo Jesús. Entonces dice así, versículo 17, si alguien está en Cristo, y hay una condición, ¿verdad? Ese sí es una condición. Si estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. ¿Se dan cuenta la necesidad de realmente entender que estamos en Cristo Jesús y de conscientemente sabernos dentro de Cristo Jesús? O sea, somos su cuerpo y estamos dentro de él al mismo tiempo. Entonces dice así, las cosas antiguas o las cosas del pasado ya quedaron atrás. Todas las cosas son o han sido hechas nuevas. ¿Por qué? Porque en realidad hoy fuimos hechos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces vamos a Efesios primer capítulo, desde el versículo 3. Aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Cristo Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Entonces estamos viendo que hay algo muy importante para nosotros de entender, que no fue fuera de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. También el versículo 7 dice, en Cristo, en lui, o sea, en Él, perdón, nosotros tenemos la redención por medio de su sangre, o sea, el perdón de todos nuestros pecados. La segunda cosa, en versículo 11, dice, en Él también nosotros somos herederos. Ya hemos sido predestinados. Y también versículo 13 dice, en Él nosotros también, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, en Él nosotros creímos y nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Entonces hemos sido sellados, marcados por nuestro Padre.
Eso quiere decir que en los lugares celestiales o en los lugares espirituales, nosotros somos reconocidos como hijos de Dios por causa del sello del Espíritu Santo. Ahora dice Efesios 2, los invito a que abran sus Biblias porque es importante nosotros poner la palabra delante de nuestros ojos. El Señor, nuestro Padre lo pide en Proverbios. Él dice: pon mi palabra delante de tus ojos de día, de noche, de manera que estés siempre en contacto con ella, porque haya alguna relación entre lo que nuestros ojos ven y lo que nosotros recibimos en nuestra mente. Entonces dice así: Él nos resucitó junto con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto es con el fin de mostrar en los siglos venideros la infinita riqueza de su gracia y de su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces volvemos a ver que siempre es en Cristo Jesús, que no es fuera de Él, es siempre en Cristo Jesús. Vamos ahora a leer el versículo Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y el versículo 30. Entonces el versículo 4 dice así: Yo doy gracias a Dios continuamente con respecto a ustedes, por la gracia de Dios que nos ha sido acordada en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fuimos llenos de todas las riquezas que conciernen la palabra y el conocimiento. Quiere decir que ya nos han dado eso. No nos lo van a dar, no lo estamos teniendo, nos lo han dado ya. O sea, ya hemos recibido y sido llenos de esas riquezas que conciernen la palabra y el conocimiento. ¿Por qué? Por causa de nuestro Señor Jesucristo, que está en nosotros y nosotros en Él. No, o sea, en este aspecto les recuerdo que la palabra dice que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablan de que hemos sido llenos de todas las riquezas de su palabra y del conocimiento, es porque Cristo Jesús vive en nosotros y nosotros en Él. Entonces dice el versículo 10, dice: entonces es por causa de Dios que ustedes están en Cristo. Fíjense bien que aquí no dice que nosotros fuimos muy inteligentes, o que dice aquí que fue la voluntad de nuestro Padre, y eso también lo dice en Efesios en el capítulo 1, que fue la voluntad de nuestro Padre que nosotros estuviésemos en Cristo Jesús y que nosotros escucháramos la palabra de verdad, porque fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Entonces dice aquí, dice, es por medio de Dios, o sea, es por Dios que ustedes están en Cristo Jesús, el cual, por causa de Dios, o sea, hablando de Jesucristo, por causa de Dios fue hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Son 4 cosas: sabiduría, justicia, redención y santificación. Entonces, eso quiere decir que
nosotros no vamos, o sea, nosotros no vamos hacia, no estamos yendo hacia la perfección. Esto es muy importante de entender, mis hermanos. No estamos yendo hacia la perfección. Nosotros fuimos hechos perfectos en Cristo Jesús. Fuera de Él, claro que es un ser humano ordinario, pero nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Somos una criatura nueva, nacida de Dios y nacida por el poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Entonces, esa persona espiritual que somos nosotros hoy en día, porque la palabra está escrita para los espirituales, para los que han nacido de nuevo. Esto la carne no lo puede entender, es imposible. Así lo dice la palabra y así es. Entonces dice esto, dice que Jesús, Él se hizo sabiduría para nosotros, Él se hizo justicia para nosotros, Él se hizo santificación por nosotros y redención por nosotros. Entonces nosotros empezamos desde el reino, o sea, estamos sentados ya con Cristo Jesús y entonces nosotros no estamos yendo hacia la perfección, nosotros venimos de la perfección. Quiere decir que hoy en día yo puedo decir yo soy santa, yo soy justa, yo soy sabia y yo fui redimida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es muy diferente cuando tú afirmas algo y empiezas, o sea, y te comportas como lo que dices, es muy diferente a cuando tú dices yo no soy así, pero quiero ser así y voy a hacer esfuerzos para llegar a hacer eso. Pero no es así. Jesucristo está aquí y Él en mí y conmigo me ha santificado. Y yo soy santa y yo por eso es que camino en santidad. Y yo soy sabia y por eso es que yo hago las cosas con sabiduría. Y yo fui justificada y por eso es que yo soy justa. Voilà. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 1 del 19 al 22. Dice así, porque los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue predicado por nosotros en medio de vosotros, por mí, o sea, por Pablo, por Silván y por Timoteo, no fue sí y no, ¿no? O sea que Cristo Jesús no fue sí y no, sino que es sí que ha estado en Él, es el sí que ha estado siempre en Él. ¿Por qué? Porque todo lo que concierne las promesas de Dios son sí. Es en Él que está el sí, o sea, es en Cristo Jesús que está el sí. No es en nosotros, o sea, no es en nuestra carne, no es en ese ser humano que está el sí, que nuestro Padre le dice sí a las promesas para nosotros. Es por causa de nuestro Señor Jesucristo que nuestro Padre nos da todas las promesas, son sí para nosotros. Entonces dice así, es porque a través de Él es el amén y es pronunciado inclusive por Él. Y esto para la gloria, y esto es el amén pronunciado por nosotros, y esto para la gloria de Dios. Entonces aquí Pablo nos está enseñando que por causa de nosotros estar en Cristo Jesús, todas, absolutamente
todas las bendiciones que nuestro Padre enunció y todo lo que las promesas que Él enunció con su palabra, claro está, son sí para nosotros. Y solo sí, no es una vez sí y otra vez no, no están sujetas a una condición. Y tampoco hay un cambio, siempre es sí para nosotros en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, ¿cierto? Entonces es una alegría de saber que tantas cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces vamos a continuar. Aquí dice en el versículo 21 de ese capítulo, dice, y el que nos afirma con ustedes en Cristo, el que nos unge, es Dios. Si ven que siempre está Pablo diciendo, es Dios, es la voluntad de nuestro Padre que esto sea así. No es que nosotros nos estamos inventando algo. Es nuestro Padre quien quiso que esto fuese así. Y esto es delante de todo el universo, delante de todas las dominaciones, delante de todos los reinos, delante de todas las autoridades. Esto tiene que ser respetado por todos porque es la voluntad de nuestro Padre en los cielos. Entonces dice así que nosotros fuimos marcados de un sello y Él puso en nosotros el Espíritu Santo. Es maravilloso, verdaderamente deseo que todos tengan una revelación de esto porque esto es el principio. Esto es el principio, el saber que estamos en Cristo. Eso es fundamental para nuestra identidad, porque nosotros somos hijos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos hijos del Dios que creó los cielos y la tierra. Y estamos realmente hechos a su imagen en Cristo Jesús. Entonces nuestra naturaleza ya no es la naturaleza de pecado, ya no es la de un hombre ordinario, porque no somos ya hombres ordinarios. Somos una nueva raza, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, yo creo que por hoy vamos a dejar ahí. Hay bastante para reflexionar. Yo les voy a dejar aquí debajo del video siempre los versículos para que ustedes los puedan anotar, leer, realmente leerlos y dejar que el Espíritu Santo los instruya, los enseñe y los dé la revelación hasta que verdaderamente su alma y su espíritu sean uno solo. Sean muy bendecidos.